Bienvenidos a este curso de Actra Capacitaciones. Soy Roxana Seminaro, docente del curso, operador socioterapeuta en consumo problemático de drogas. Soy licenciada en psicología, hice la maestría en antropología y también me interesa el marketing, pero específicamente trabajo en atención primaria de salud y en este curso les voy a compartir no solo toda la teoría, que es sumamente importante para un operador conocerla, sino mi experiencia de años de trabajo. En breve comenzamos. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre el rol del operador socioterapeuta y comunitario en consumo problemático de drogas. Si bien son muchas palabras juntas, vamos a empezar a desentramar qué es el rol específico, qué hace un operador, por qué socioterapeuta, por qué comunitario y por qué hablamos de consumo problemático de drogas. Vos tenés conocimiento de que el consumo problemático de drogas incluye no solamente un consumo, sino también incluye un uso, un abuso y la adicción. Es decir, que cuando hablamos de consumo problemáticos, estamos haciendo un uso mucho más amplio que decir simplemente adicción, que decir simplemente drogas o que decir uso. Entonces, al hablar de consumos problemáticos, incluimos todas las posibilidades de relación que la o las personas tienen con las drogas. Cuando hablamos del rol del operador, socioterapeuta, estamos hablando que el objetivo de esta capacitación es formarlos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ejercer el rol o la función de operador socio relacionado a lo social, terapeuta relacionado a lo terapéutico y comunitario relacionado al contexto de la comunidad. Cuando hablamos de contexto de comunidad, pensamos que el contexto comunitario es el barrio, la ciudad, la escuela, las instituciones que conforman una sociedad, por lo cual el ámbito comunitario es el ámbito de lo social. Entonces, sociocomunitario son como dos palabras que se unen. Lo social no siempre es comunitario y lo comunitario nos lleva a poder pensar lo social como un espacio compartido. Por eso hablamos de comunidad. Entonces, la tarea del operador consiste en colaborar y apoyar a profesionales de salud, específicamente de salud mental, o a distintos miembros de un equipo, pero también puede ser un equipo de educación. Entonces, ustedes piensen que pueden trabajar en el ámbito comunitario, en el ámbito educativo y en el ámbito también de la salud. Entonces, ustedes van a organizar tareas educativas, tareas recreativas, tareas de labor terapia, y es un trabajo que siempre van a tener que realizar con otros. Por eso es un trabajo para trabajar con otros profesionales y para trabajar y abordar con un equipo interdisciplinario. ¿Por qué les digo esto de que no van a poder trabajar solos? Porque las problemáticas de la salud, en el caso de los consumos problemáticos de drogas, estamos hablando de una problemática de salud mental, son problemáticas sumamente complejas que requieren de un abordaje interdisciplinario. Es decir, tiene que haber otras disciplinas u otras profesiones. Ustedes con este curso se van a formar profesionalmente como operadores socioterapeuta y comunitario en consumo de drogas. Pero a su vez también hay otras personas que están formadas en la problemática de los consumos de drogas, como psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, incluso también dentro de las instituciones hay docentes que se han formado, que tienen una especialidad en consumos problemáticos. Entonces, ustedes van a poder trabajar en colaboración con ellos, tanto en dos áreas: asistencia, es decir, cuando ya el problema está instalado. La persona
ha tenido un consumo o tiene un consumo problemático de drogas, o en el ámbito de la prevención. Entonces, ustedes pueden trabajar en su futuro en el ámbito preventivo, y fíjense qué interesante que es el ámbito preventivo, porque es cuando se dan las charlas para padres, charlas en las escuelas, y muchas veces estas estrategias preventivas no tienen necesariamente que hablar o con el tema de hablar de drogas o de las drogas, sino que fíjense que una buena estrategia preventiva es quizás un torneo de fútbol, agrupar a un grupo de jóvenes para que armen una murga o una batucada, ¿me entienden? Es decir, cuando nosotros hablamos de prevención, no necesariamente, y trabajamos en consumo problemático de drogas, va a ser una prevención para hablar de drogas, sino que también puede ser una prevención para prevenir. Y el mejor ámbito de prevención, ustedes ya lo deben haber escuchado, es el ámbito de la educación, el ámbito del deporte. Seguramente que ustedes sabrán, o cuando habla siempre algún profesional, recomienda que las personas tengan vida al aire libre, tengan actividades recreativas, se dé mucho el diálogo, se dé la conversación, y se dé también toda esta cuestión que tiene que ver con estas estrategias de prevención. Entonces, no siempre una estrategia preventiva va a hablar de drogas, sino que puede ser prevención inespecífica y hacer una actividad orientada, por ejemplo, al tiempo libre, a la recreación, una ludoteca, una biblioteca, este, un, eh, una obra de teatro. Bien, eso lo vamos a ir viendo cuando veamos la parte de prevención. Entonces, ¿cuál es el rol del operador? El rol del operador va a participar en distintas actividades, como les comentaba. Puede también trabajar en una comunidad terapéutica. ¿Saben ustedes lo que es una comunidad terapéutica? Bueno, antes se llamaba comunidad terapéutica, ahora son centros terapéuticos o centros de tratamientos donde las personas pueden transcurrir la mitad de su día para hacer una rehabilitación en adicciones, o incluso pueden estar internados durante un tiempo limitado. Ya vamos a ver también eso, porque antes las comunidades terapéuticas internaban a las personas con consumo de drogas por tiempo indeterminado. Pero ahora hay una ley que contempla que las internaciones deben ser por un tiempo acotado. Entonces, ustedes van a poder trabajar en promoción, prevención y asistencia orientado a los consumos de drogas. Uno de los lugares, como les decía, puede ser un centro terapéutico. ¿Qué pueden hacer ustedes si trabajan en un centro terapéutico? Pueden coordinar grupos, pueden coordinar talleres, pueden operar en sesiones individuales, pueden hacer consejería, pueden hacer admisión, pueden hacer fichas de admisión, pueden hacer escucha activa, pueden hacer contención, pueden hacer un acompañamiento terapéutico. Pueden aportar mientras el paciente está internado, pueden también trabajar cuando el paciente sale de alta y está en su domicilio, pueden también trabajar en prevención y promoción, es decir, evitar que el complejo problema de las drogas llegue o encuentre a alguna persona que en un futuro pueda llegar a ser un consumidor. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevención, estamos hablando de anticiparnos o adelantarnos. Tenemos que pueden trabajar también en escucha, en orientación, pueden organizar talleres, pueden organizar visitas domiciliarias, y para eso necesitan de una formación teórica, y esa formación teórica es este curso. Este curso, como ustedes sabrán, tiene una determinada cantidad de clases, y en esas clases vamos a ir viendo clase por clase temas de índole específicamente teóricos que ustedes van a tener que aprender, porque el lenguaje de un profesional que trabaja en consumo problemático de drogas o en adicciones es un lenguaje técnico. En esta capacitación ustedes van a aprender todo ese lenguaje teórico.
A su vez también vamos a ver distintos modelos para abordar los consumos de drogas. Hay modelos más centrados en lo comunitario, hay modelos más centrados en lo psicoterapéutico, hay modelos más centrados en pensar en el proyecto de vida de las personas y nosotros vamos más que nada por ahí. Vamos a pensar no solamente en lo que produce un consumo de drogas, es decir, las causas. Las causas pueden ser infinitas. Nos vamos a cansar de decir qué es lo que lo causó, pero poder pensar desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo afrontar las consecuencias de un consumo problemático? Tiene una dinámica completamente distinta y es justamente esa dinámica la que intenta tener esta capacitación. Entonces, ustedes van a tener una formación teórica con muchos ejemplos prácticos y también vamos a hacer un abordaje de la práctica mediante el análisis de caso. ¿Qué es el análisis de caso? Vamos a traer problemáticas concretas de casos concretos que yo recibo, que escucho a diario en el centro de salud donde trabajo, que escucho a diario en reuniones que hacemos en las escuelas, en reuniones que tenemos con docentes, en casos de supervisión de acompañamiento terapéutico, relatos también en supervisiones con colegas. Entonces vamos a poder contar con casos concretos que nos van a poder permitir pensar la situación donde suceden los consumos problemáticos de drogas. Entonces también vamos a hacer un abordaje, si bien yo les dije comunitario, me olvidé de agregar que siempre que tenemos un abordaje social comunitario, necesariamente estamos hablando de la familia. Así que también vamos a ver en un módulo todo lo que significa la dinámica familiar cuando hay una situación de consumo problemático. Recién les decía que el trabajo del operador puede ser en residencias, que también pueden trabajar en una parte fundamental. Ustedes saben que muchas personas que tienen un consumo problemático de la instancia de adicción, la persona vive en función de la o las drogas, ¿m? Y ha perdido sus centros de referencia. Fíjense que cuando uno hace un análisis de una persona consumidora, piensa cuáles son los aspectos que le han afectado la vida a esa persona. Y fíjense cuáles son los niveles que tenemos que analizar. Por un lado está la droga, las drogas relacionadas al daño físico. Por ejemplo, una persona que consume alcohol de una manera u otra tiene un daño físico, no más de manera directa podríamos decir en el hígado, ¿no? O en el sistema digestivo. Una persona que, entonces, lo físico resulta fundamental. Luego, otro aspecto que empieza a afectar la adicción es el afectivo emocional. Afecta directamente las redes de contacto de la persona. Ustedes sabrán que cuando hay un consumo problemático hay problemas entre hijos, si es el padre el que consume, o entre los hermanos, si es uno de los hijos de esa familia que consume, o los padres, porque un padre lo tapa y el otro lo critica. Tenemos como distintos niveles de complejidad. Entonces, fíjense, el fenómeno o los consumos problemáticos de drogas afectan lo físico, afectan lo familiar relacional, afectan lo psicológico, afectivo, emocional de la persona, porque una persona que está con síndrome de abstinencia o que está con un consumo problemático, con su mente maquinando, pensando para consumir o para conseguir la sustancia, puede estar enojado, malhumorado, sacado o no. ¿Me entienden? Hay personas que resultan tranquilas, pero por ejemplo esta cuestión de la agitación que produce el síndrome de abstinencia
es algo no menor. Entonces también hay efectos psicológicos, afectivos y emocionales del propio individuo para consigo mismo y en relación a conductas para con terceros. De todos modos, sabemos también que las drogas en el sistema nervioso producen distintos efectos, ¿no? Hay drogas que son de producción, hay drogas que son psicodélicas, que producen una distorsión del pensamiento, del modo de pensar. Hay drogas que son de producción, y yo ahora les voy a tirar una droguita de producción, como la cafeína. Fíjense que la cafeína te pone pim pum, up para arriba, y la cocaína también es una droga de producción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando mezclamos una droga de producción con una droga como por ejemplo la marihuana o por ejemplo el alcohol? Fíjense que cómo se complejiza, ¿no?, la situación. Entonces, no estamos hablando de temas simples, no estamos hablando de un único psiquismo, de un único sujeto, de una única familia, sino que estamos hablando de distintos sujetos, de distintos contextos, de distintas familias, de distintas sustancias, y este es el combo más loco, y de la mezcla de sustancias. Hablamos de consumidores que consumen en la soledad de su domicilio y que están trabajando y que se bancan el consumo y que nadie sabe nada. Pero hablamos también de un joven que era un buen estudiante, que tenía su novia y que de pronto circunstancias lo llevan a empezar a tener malas juntas y empieza a tener consumo y empieza a tener consumo de alcohol y empieza a manejar con velocidad y deja la escuela. ¿Se dan cuenta cómo las drogas, los sujetos y los contextos arman mezclas tan distintas que por eso nada está escrito y nada está dicho? Todo está para que nosotros empecemos a tener esa perspectiva y esa visión para empezar a ser analistas de cómo se presenta este encuentro entre el sujeto, las sustancias y los distintos contextos. Y eso en un contexto familiar, en un contexto de ciudad, de barrio, de país. Fíjense que completamente distinto es un consumidor que nosotros podemos ver, que se les dice yonki a los consumidores en Estados Unidos, y que, por ejemplo, el uso de LSD, de heroína, de fentanilo, allá es altamente común, y acá podríamos decir que tenemos crack, que tenemos marihuana, que tenemos, bueno, drogas completamente distintas, que hay residuos de marihuana, que ahora hay, cada vez van saliendo distintas sustancias. En su momento fue el crack, que decían que era el residuo de la marihuana, después el paco, ahora está la pipa. Entonces, tenemos distintas sustancias, distintos contextos. Tenemos familias en la pobreza, tenemos personas en situación de calle que consumen. Tenemos también las cuestiones de género en el consumo. Tenemos las cuestiones de edad. Entonces, más allá de la globalización que todo lo une, tenemos que pensar que los contextos de consumo son disímiles, son distintos, y bueno, ahí justamente es donde yo les digo que ustedes tienen que estar atentos a este feedback. Nosotros vamos a observar, vamos a escuchar a un paciente, a una persona, una situación concreta, a una madre que está desesperada porque su hijo está consumiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar ahí escuchando. ¿Para qué? Para ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una escucha calificada. Por eso yo les estoy dando todos estos elementos para que ustedes empiecen a pensar en esta multidimensión a este problema. Y cuando lo empiecen a pensar en esta múltiple dimensión, nos queda el hecho de escuchar, acompañar, ayudar a las personas a interpretar, a entender y a organizarse. Es decir, tenemos que hacer una atención, una ida y vuelta que es verdaderamente intenso. ¿Y saben por qué?
porque siempre que nosotros trabajamos en salud mental como agentes de la operación psicológica, podríamos decirle, estamos haciendo un vínculo con la persona. Y si hacemos un vínculo, ¿cómo se logra un vínculo? Yo me pongo con el celular y no lo escucho, miro para arriba, no me conecto con la mirada. ¿Cómo se produce un vínculo? El vínculo se produce estando ahí, escuchando, siendo permeables y a su vez también siendo amplios para poder escuchar. Porque no podemos escuchar, por ejemplo, desde el prejuicio. No podemos estar escuchando a alguien decir, ah, claro, vos ahora me venís a hablar después de que anoche te estuviste drogando toda la noche y ahora te pones a llorar y te haces el víctima. Bueno, eso, por ejemplo, esa escucha es la escucha de una madre que está enojada. Y el día que la madre está bien, lo escucha y quizás se larga a llorar junto con el hijo. ¿Me entienden? Ustedes no, ustedes van a tener una escucha calificada. Ustedes deben aprender a escuchar, a interpretar, a acompañar y a establecer vínculos recíprocos, éticos, solidarios, de escucha. Y eso, ¿saben qué es? Es un vínculo profesional. Entonces, la profesión es la base de este curso y la profesión es una formación teórica. Ustedes van a tener que leer, van a tener que escuchar estas clases, van a tener que anotar las palabras que no entiendan. Tenemos un diccionario donde ustedes van a poder buscar esas palabras. Y aparte también, bueno, vamos a tener distintas modalidades de contextos de comunicación para poder ir aclarando todos estos contenidos. Formación teórico-práctica. Esos son los dos elementos que unidos los van a ayudar a ustedes a poder ejercer el rol profesional de operador socioterapeuta en consumos problemáticos.